Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde Bolivia para ofrecerles esta Eucaristía que será celebrada por el Padre Tadeo. Es una respuesta a las inquietudes de cada uno de ustedes. Los miembros del discipulado se han reunido en muchos lugares para la Eucaristía, para hacer oración de intercesión, y creo que este es el mejor momento para hacerlo. La Eucaristía de la vez pasada, al final del día, ha sido vista por al menos 4.200 personas. Para nosotros esta es una respuesta noble y generosa de ustedes a esta inquietud, que es la inquietud de ustedes, llevar la Eucaristía a la vida, al hogar de cada uno de los miembros del discipulado, los simpatizantes y cada católico que busca este encuentro con el Señor, aunque el sacramento hoy sea de manera espiritual. Ustedes saben que mis trabajos de investigación me han llevado a demostrar algo que yo jamás habría imaginado, la realidad de la transustanciación. Digo imaginado porque nunca habría pensado tener la oportunidad de estudiar hostias consagradas sangrantes en las cuales hemos encontrado sangre humana, sangre de tipo AB. En la hostia de Lanciano, la hostia sangró en el siglo VIII y también se puso en evidencia que el tipo de sangre era AB. En los estudios sucesivos hemos encontrado la presencia de una materia sólida correspondiente a músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Yo solo he dirigido las investigaciones, son especialistas de fama mundial que han hecho estos hallazgos. Para nosotros es un privilegio contar con todo este resultado que nos lleva a la realidad de la Eucaristía. Hemos encontrado sangre, carne humana, tejidos vivos, miocardio, ventrículo izquierdo, hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos, y todo esto nos lleva a la realidad de aquella frase en la que el Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 51, el pan que te daré es mi carne. Tengamos esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por esta oportunidad, muchos no tendrán la ocasión de recibir sacramentalmente a Cristo, pero lo harán espiritualmente. Recuerden sus Eucaristías sacramentales del pasado y vívanlas con profundidad. La misericordia de Dios es infinita y no sabemos cómo actuará en nuestros corazones cuando tenemos tanta sed de Él. Para todo es posible. Y ciertamente su bendición, la paz que todos buscamos para nosotros y para el mundo, llegará a nosotros. Vivamos esta Eucaristía que esperamos continuar el próximo domingo a la misma hora. Que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus países, y les pido que se unan a la oración de intercesión. Al final de la Eucaristía podrán acompañarnos con una oración poderosísima de intercesión por el mundo. Hagámosla para que Dios bendiga las vidas de todas las personas en este momento de tanta amenaza. El que camina con Cristo no camina en la oscuridad. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Que con esta Eucaristía empiece ese momento de más vigor, de más compromiso y confianza. Nos preparamos para la Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, por tu infinita bondad, por tu amor te bendecimos, Dios Padre Rey celestial. Por tu amor te bendecimos, Dios Padre Rey celestial. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Tú que quitas el pecado, Cristo Cordero de Dios, apiádate de nosotros, escucha nuestra oración. Apiádate de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz. Porque solo tú eres santo, solo tú eres el Señor. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor. Gloria, gloria. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, guíanos a la felicidad eterna de tu reino, a fin de que el pequeño rebaño de tu Hijo pueda llegar seguro a donde ya está su pastor resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas,
Todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio, y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, mi amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú reparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu voluntad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas,
sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les dijo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. Escuchamos al fin de la segunda lectura que San Pedro escribe: porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Y Jesús en el Evangelio de hoy justo usa esta imagen de un pastor que cuida a sus ovejas. Son imágenes, quizás para nosotros, ya comunes, porque hemos escuchado este Evangelio y hemos leído partes de la Biblia que refiere a esta imagen de pastor y de ovejas. Pero lo que viene a mi mente, a mi corazón, en pensar sobre estas palabras de Jesús, de San Pedro, es una pregunta: ¿quiero yo tener un pastor? Suena como pregunta un poco obvia, pero yo recuerdo, no hace tantos años, cuando era adolescente, cuando yo pensaba que yo sabía, yo sé qué hacer con mi vida, yo sé cómo hacer esto, yo ya entiendo. Y eso se manifestaba en mis conversaciones con mi papá. Recuerdo sentado a la mesa cuando quería darme avisos, compartir un poco de su sabiduría, de su vida, y yo interrumpí a él: papá, ya sé. Y él me dijo: Tadeo, quizás ya sabes, pero soy tu papá y quiero decir. Y luego en mi oración con el Señor, él me dijo en claras palabras: la raíz de tu orgullo, de tu soberbia, es justo que piensas que tú sabes, pero no sabes. Muchas veces nosotros pensamos que sí, yo sé, yo entiendo, yo sé cómo vivir una vida de abundancia, con gozo, con alegría. ¿Y cuántas veces, aún en mi vida corta todavía, he fracasado? He pensado que esto es el camino y al fin yo entiendo que yo solo andaba por este camino, que yo dejé el Señor al otro lado, porque yo dije a Él: no, Señor, yo entiendo, yo sé cómo hacer. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos una humildad. No simplemente una humildad de estar aquí en la oración, pero una humildad en todas las áreas de nuestras vidas. Yo pienso en el evento con Pedro, que para mí es un poco humoroso, me hace reír. Cuando el Señor conoció a San Pedro, Él dijo a San Pedro: echa las redes al otro lado de la barca. Si yo fuera Pedro en este momento, yo diría algo así: tú, un rabín,
vas a venir aquí a mi barca, y yo soy el pescador, y vas a instruir a mí cómo pescar. Seguro que todos los pescados están aquí por el otro lado. Yo así pensaría. Pero Pedro tenía la humildad de decir, bueno, así yo estaba pescando toda la noche, pero si tú dices la palabra, lo haré, Señor. Es decir, el Señor puede instruir a nosotros no simplemente sobre las cosas espirituales, aunque sí, es nuestro maestro espiritual, pero Jesús es nuestro pastor en toda la vida. Él está interesado en nuestra vida familiar. Él está interesado en nuestro trabajo. Él está interesado en los problemas que tenemos con dinero, con salud. Él está interesado en toda nuestra vida, no simplemente un parte, y ahí Él puede decirnos algo. Él es el pastor de nuestras vidas, en todas las partes. Y como Jesús dice en el Evangelio, las ovejas escuchan su voz. Es importante tener esta capacidad de escuchar la voz de Cristo. Cristo que está resucitado. A veces nosotros, y yo incluido en esto, sustituimos el conocimiento de la doctrina, de la Biblia, de otras cosas, por reconocer la voz viva de Jesús. Y no refiero simplemente a las místicas como Santa Faustina, que sí escuchaba la voz de Jesús, como yo estoy hablando ahora, de voz alta. Pero yo recuerdo una vez en un retiro con un padre y me preguntó justo esto: Tadeo, ¿sabes cómo reconocer la voz de Jesús en tu corazón, en tu oración? Y yo con tanta vergüenza dije, no. Yo sé muchas cosas sobre Jesús. Yo puedo decir los dogmas de los concilios, yo puedo recitar muchas cosas de la teología. Pero de reconocer su voz viva en mi oración, en mi corazón, dije, no, pero quiero aprender. Ese fue otro paso cuando tuve que decir, no sé. Porque la humildad tiene como suelo esta frase, no sé, pero quiero, puedo aprender. Y nosotros como cristianos tenemos la oportunidad, sí a través de la Biblia, sí a través de la liturgia, de reconocer más y más esta voz de Jesús. Pero Jesús es siempre más de lo que simplemente está escrito. Es una persona viva. Es el pastor vivo con nosotros y quiere guiarnos. Y esto es la otra cosa que sucede de que Jesús es el pastor. La obediencia. Ya hice referencia a esto con Pedro. Pedro, que había pescado sin éxito toda la noche, todavía obedeció al Señor. Porque en griego, en hebreo, en latín, no hay dos palabras para escuchar y obedecer. Son la misma palabra. Escuchar la voz de Jesús es escuchar en mi oreja y poner su palabra en práctica a través de la obediencia en mi vida cotidiana. Entonces la pregunta que hago para mí mismo y para ustedes es, ¿estoy yo preparado que Jesús tiene algo para decir? ¿Estoy yo preparado que el Señor sí quiere cambiar unas cosas de mi vida? Muchas veces yo en el pasado quería ser el pastor de mí mismo, porque yo no quería que alguien interfiere en mi vida. Yo quería hacer lo que yo quería. Pero como ovejas, seguimos a Jesús. Seguimos lo que Él dice. ¿Y por qué? Justo estamos ahora en una situación tremenda con el virus. ¿Y quién predijo este virus? ¿Quién de nosotros pensaba, en un año todo el mundo estará en cuarentena? Hay pocas personas que habían intuido que algo iba a pasar. Y por esto debemos confiar, no nosotros, porque ni sabemos lo que va a pasar en 5 minutos. Jesús sí. Jesús
el dueño, el Señor de toda la historia, del pasado, del presente, del futuro, sí sabe. Y Él sabe cómo conducirnos a una vida en abundancia, porque Él ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Y lo que dice hoy a mí es para llevarme a una futura de abundancia, de una vida llena de gozo. Pero cuando yo hago mis planes, yo solo conozco lo que ha pasado y lo que está ahora. Y puede fracasar tantas veces mis planes, porque justo no sé qué va a pasar. Y por eso nosotros como cristianos debemos rezar. Y la oración no es simplemente hacer oraciones vocales. El rosario, la coronilla son importantísimos. Yo recomiendo a cada persona. Yo personalmente lo hago como mariano, pero necesitamos también silencio para decir con Samuel, aquí estoy, Señor, hable porque tu siervo escucha. Necesitamos también momentos de silencio en la oración, momentos cuando no estamos ocupados de hacer otras cosas, para que podamos estar en este silencio. Porque como Elías que estaba en la montaña, la voz del Señor no es una voz potente que hace tronar, que hace mucho ruido. La voz del Señor en ese encuentro de Elías fue como un susurro, fue algo muy leve. Y justo San Juan de la Cruz, cuando habla de la oración, de la contemplación, dice que la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es tan sutil que muchas veces ni nos damos cuenta que está. Que ni nos damos cuenta que Jesús sí está hablando. Pero el Padre habla. En toda la eternidad decimos que Dios es un Padre que habla su palabra. Es un Dios que habla a nosotros. Y Él quiere comunicar. Quiere comunicar cómo vivir una vida en abundancia. Eso es uno de mis favoritos versículos de la Biblia. He venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién no quiere una vida en abundancia? Todos nosotros, aun los políticos que ni creen en Dios, quieren crear una atmósfera, un mundo donde tenemos todo en abundancia. Pero la pregunta es, ¿dónde está el camino que nos lleva hacia esta vida de abundancia? Esta vida que es de verdad una vida de paz, de gozo. San Pedro en su carta dice que Jesús ya ha caminado frente de nosotros. Y justo en la colecta, la oración al comienzo de la misa, hemos dicho y pedido a Dios que nosotros podamos seguir donde nuestro pastor ya ha pasado. ¿Y dónde ha pasado Jesús? Por la cruz. Y eso es la paradoja quizás más grande del cristianismo, que Jesús que promete una vida en abundancia, justo lo otorga a nosotros a través de la cruz. Que nosotros muchas veces dejamos a seguir a Cristo porque Él nos lleva por caminos, por la vía crucis, el camino de la cruz. Y nosotros pensamos, no quiero una vida de abundancia. Pero el Señor promete, sí, te la voy a dar, pero ahora hay que pasar, hay que tomar estos pasos para llegar a esta vida. Porque el mundo y Satanás promete una vida en abundancia aquí en la tierra, pero todavía esta vida es tan manchada por el pecado, por el sufrimiento. ¿Quién puede llamar la vida ahorita vida en abundancia? Quizás unos ricos, pero aún si miramos las noticias, aún los ricos tienen sus problemas muchas veces. Entonces, Jesús no promete simplemente una prosperidad aquí. Él promete una vida sin sufrimiento, sin lágrimas, sin pecado, sin división, sin un virus. Pero ¿cómo llegamos? A través de la conversión.
a través de vivir de verdad, como Pedro ha dicho en los Hechos de los Apóstoles, vivir de verdad nuestro bautismo, que es la cosa más importante de nuestras vidas. Justo cuando hemos comenzado esta temporada de la Pascua, el Señor me hizo recordar que nosotros hacemos muchos compromisos en la Cuaresma, de no comer unas cosas, de cambiar unas actitudes. Pero el Señor me hizo recordar, pero Tadeo, este tiempo de Pascua es más importante que la Cuaresma. La Cuaresma es 40 días, la Pascua es 50. Y él dijo, ¿por qué no haces un compromiso más importante para la Pascua? Y él me dejó entender que el compromiso ya hice. Ese compromiso es el compromiso de mi bautismo. Y algo que él me dejó entender con esto es, ¿cuántas veces en mi vida cotidiana yo pienso en la palabra bautismo? ¿Cuántas veces cada día estoy pensando en este compromiso de morir con Cristo, de resucitar con Cristo, de seguir sus huellas, como dice San Pedro, cada día? No simplemente a veces, pero como he dicho, el Señor es pastor de toda mi vida. Y solo cuando es pastor de toda mi vida, voy a encontrar esta vida en abundancia. ¿Y qué pasa cuando de verdad experimentamos esta bondad de nuestro pastor? Que Él nos guíe aún a través, como dice el Salmo, a través de las valles oscuras, de la muerte, de la oscuridad, de miedo, de desesperación, de dolor. Cuando de verdad experimentamos su compañía, vamos a experimentar cuánto nos ama. Que en cada necesidad el Señor quiere proveer su amor, su ternura, su presencia. Y nos pide hacer esto por los demás. Muchas veces cuando celebramos este domingo, pensamos en los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes como yo. Y es verdad, tenemos la tarea de ser pastores. Pero Juan Pablo II, como cardenal en Cracovia, predicó unas homilías a las familias y dijo, ustedes, madres, padres, son pastores de tus hijos. Ustedes deben ser reflejos vivos de este pastor, que provee por las necesidades de tus esposos, esposas, niños, que cuida a ellos cuando están pasando por la oscuridad, que deben ir en adelante, no simplemente mirar de distancia lo que está pasando, pero que deben estar muy involucrados con sus vidas, justo tomando los pasos con ellos cada día. Eso es nuestra tarea de la conversión, no simplemente que nosotros tenemos al Señor como pastor, pero nosotros debemos reflejar este pastor en cómo tratamos a nuestros prójimos, cómo cuidamos a los demás, para que sí otras personas puedan creer que sí, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pastores de la Iglesia, para que seamos fieles a Jesús, el único pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los gobernantes de los países del mundo, para que el Señor muestra su amor a ellos, purifique sus corazones de todo pecado, para que puedan ser pastores de sus países, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, especialmente los enfermos del virus, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermeros y enfermeras, los médicos que cuidan a los enfermos, para que San Rafael Arcángel estén con ellos, para que puedan perseverar en su ministerio a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestras vidas de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los agonizantes, los que sufren en purgatorio, para que pronto entran a disfrutar la gloria de Jesús en cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi fe. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosigue a nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Nos ha amado el Señor como nunca nadie amó. Nos ha amado el Señor como nunca nadie amó. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz, tu paz, Señor.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias. En cielos y tierra la entera creación reciben a Adán y Eva, y en su corazón los lastima el pecado, mas no los abandona el amor. Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias. Abraham, Moisés, Jacob, Ruth, Esther, Daniel, Raquel, Isaías y Ezequiel. Pueblo elegido, camino y promesa de la alianza de la fe. Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias. El Señor de los ejércitos es el que se hace niño en Belén. Acción de gracias y alabanzas a Dios, porque el hombre nuevo Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias, Dios Padre de las misericordias, Oremos. Vela, Señor, con solicitud por las ovejas que rescataste con la sangre preciosa de tu Hijo, para que puedan alcanzar un día la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinados, reciban la bendición. Concede, Señor, a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias.